Continuando con las exposiciones, vamos a hablar sobre la experiencia del manejo con el sistema LSP luego del uso del alargamiento y transporte óseo con los fijadores externos. Haciendo un poquito de introducción o recordando un poco, sabemos que las lesiones óseas complejas han sido en la actualidad un desafío para nosotros los cirujanos ortopedas. A través de la historia, desde sus inicios, quien da la primera fijación, el doctor Codivilla en el 1905, no es hasta el 1950 quien el maestro de todos nosotros, lo de reconstrucción, el doctor Gabriel Ilizarov, se nombra como el padre de la reconstrucción ósea. Las lesiones complejas, en estos casos, o la osteogénesis por distracción, así como lo llamamos nosotros, es la técnica más utilizada o es la técnica para regenerar los defectos óseos. Sabiendo esto que la distracción mecánica, como lo habló el profesor Gabriel Ilizarov, nos habla que la distracción mecánica gradual es una osteotomía de baja energía que va a dar espontáneamente un hueso nuevo. Esto va a remodelar todas las estructuras normales al mismo tiempo en huesos esqueléticos maduros. La técnica quirúrgica que nosotros utilizamos al momento de este estudio fueron técnicas MIPO. Se utiliza la placa LSP submuscular, respetando siempre la vascularidad perióstica de la misma. Este estudio va a demostrar a nosotros que nos permite ver o disminuir el tiempo en el uso de la fijación externa, sabiendo esto que a mayor tiempo del uso de la fijación externa, más complicaciones como rigidez articulares, infecciones en el trayecto del PIN, entre otras. El objetivo de esta es documentar la experiencia del manejo con el sistema LSP luego del alargamiento y transporte óseo con fijadores externos. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Es identificar las variables demográficas, la edad, el género, determinar los diferentes diagnósticos, caracterizar los elementos relacionados, describir el principio de la fijación con vía del abordaje quirúrgico ya mencionado y el tipo de placa, determinar la movilidad, alineación y orientación de la misma y cuantificar las complicaciones que ésta puede causar. En los materiales y métodos se usó un estudio descriptivo de tipo transversal, retrospectivo. La población fueron 30 pacientes, una técnica tomada por la historia clínica y hallazgos radiológicos por un sistema llamado TIARIS. En los datos demográficos, aquí observamos que la edad, el sexo más predominante en este estudio fue el sexo femenino con un 53% y la edad con mayor índice de esta tasa, un 40% entre los 13 a 22 años, seguidas por los 3 a 12 años y un tercer lugar entre los 23 a 32 años de edad. El diagnóstico preoperatorio para usar este tipo de estudio, dándole un mayor índice, un 33% de lo que es la pseudoartrosis, seguida por una 27% en lo que son las hipoplasias axiales y en un tercer lugar como las dismetrías de miembros inferiores. La distancia de alargamiento y transporte óseo con un porcentaje mayor entre 3.5 a 4.4 centímetros de diferencia, seguida por un 33% de 4.5 a un 5.4 centímetros de diferencia y un tercer lugar como 2.5 a un 3.4 centímetros de diferencia. En el tiempo de la fijación, aquí vemos el porcentaje. El tiempo de duración fue de 16 a 21 semanas con un 30%, seguida de 28 a 33 semanas por un 27% y de 40 a 48 semanas por un 17%. Las complicaciones que presentan las fijaciones externas, como ya mencionamos, el mayor índice fue las infecciones en el trayecto del PIN, luego algunos no presentaron complicaciones del 100% y entre otras lo que es las deformidades. En la intervención del hueso con el sistema LSP o placa LSP, el mayor hueso fue el hueso fémur con un 83%, seguido por la tibia.
El tipo de implante que utilizamos en este estudio fue del sistema LSP, con mayor índice fue la de 4.5 milímetros, continuada por la de 3.5 milímetros, un 17%. Hallazgos postoperatorios del sistema LSP, en la alineación encontramos un 90%, respetando siempre respetando la vascularidad perióstica de este tipo tuvimos un 10% en unas deformidades en varo de este estudio. Los hallazgos postoperatorios del sistema LSP, entre la movilidad tuvimos que el 63% estuvo normal y hubo un 23% con una restricción moderada a las limitaciones articulares de la misma, seguida por un 13% en la restricción leve de ella. Las complicaciones que tuvimos, bueno, la mayor complicación que tuvimos allí fue infecciones y deformidades, con un 10% ambas, viendo que el 73% no tuvo ningún tipo de complicaciones después del uso del sistema LSP. Haciendo una comparación en este cuadro, vemos que las complicaciones con el uso de la fijación externa a mayor índice, el 33% presentó complicaciones, pero al ser el retiro de la fijación externa y colocar nuestro sistema LSP o placa LSP como placa puente, respetando todo, tuvimos un mayor alcance de un 73% sin complicaciones en todos estos casos. En la discusión tomamos como referencia varios artículos, quise reducir un poquito para agronizar un poquito el tiempo entre nosotros. Yao Lu habló que el predominio del sexo en su estudio fue el sexo masculino entre los 45 años de edad. El tiempo de la fijación externa reportaban 16 semanas, un parecido a nuestro estudio. El 33% de esas infecciones en el estudio de Yao Lu fue un 33%. Guta hablaba lo mismo en el sexo masculino y edades entre 38 años. El tiempo de la fijación fueron de 21 semanas y presentó un 50% en las infecciones del trayecto del PIN. Chang Wu predominó en el sexo femenino, dando también referencia a nuestros estudios, y entre las edades de los 17 años, el tiempo de la fijación fueron de 28 semanas, con un 40% de las infecciones en el trayecto del PIN. Las conclusiones, la duración con el tutor fue entre las 14 a 48 semanas, el segmento alargado o transportado fue de 4.1 centímetros, las complicaciones con la fijación externa fue de un 67% y el 73% luego del retiro o la colocación del sistema LSP no presentó ningún tipo de condiciones ni complicaciones de la misma. ¿Qué hicimos? Recomendaciones en este estudio, registrar las escalas de función y especificar las clasificaciones en el trayecto del PIN, sabiendo que tenemos una serie de clasificaciones para lo que son las infecciones en el trayecto del PIN. Así utilizando lo que es el ASAMI, que es la Asociación para el Estudio y Método de Ilizarov. Muchas gracias a todos.